Instituto Nacional de Derechos Humanos le piden al gobierno que exista un solo criterio para responder a las movilizaciones sociales. Hay un llamado también de cara al primer aniversario del estallido social. Queremos profundizar en esto. Estamos en contacto con Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Esta petición se la hizo directamente al presidente Sebastián Piñera. Entendemos que tuvo una reunión con él. ¿De qué trató esa reunión? Mira, básicamente la reunión que tuvimos con el presidente Sebastián Piñera, que se prolongó por 1 hora y media, lo que demuestra la preocupación, trató, les decía, sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, porque como tú has señalado, se nos acerca rápidamente la fecha del 18 de octubre y va a ser un momento que la sociedad chilena va a hacer una primera evaluación acerca de cómo el Estado de Derecho chileno ha reaccionado. Ya, ¿y qué le pidió concretamente al presidente Sebastián Piñera? Mira, son 4 cosas. En materia de verdad, nosotros estamos insistiendo mucho en que Carabineros de Chile ya el 6 de diciembre anunció más de 400 investigaciones sumarias acerca de lo que había ocurrido en eventuales abusos de poder y estamos a la espera de eso. Creemos que hay un instrumento muy importante para saber la verdad, cosa que no ocurrió en el caso de Gustavo Gatica y Fabiola Letelier. Me refiero a la actitud de Carabineros a través de estos informes. Fabiola Campillay, me imagino. Fabiola Campillay. En segundo lugar, yo te diría en materia de justicia, es evidente, nuestro sistema penal está muy exigido. Después del 18 de octubre, un solo dato, se trata de más de 9.000 denuncias por violencia institucional. El instituto tiene 2.300 querellas presentadas, por lo que entienden fueron violaciones a los derechos humanos. Hay que reforzar la coordinación de nuestro sistema penal e inyectar más recursos. ¿Y qué ha pasado, perdón, con esas causas y esas denuncias? Porque ahí depende de los tribunales, ¿no? De la justicia de Chile. La investigación la hace Fiscalía, y para eso es clave fortalecer aún más a Fiscalía. Y por otra parte, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI es central y debe ser fortalecida a nivel nacional. Servicio médico legal, que obviamente está sometido a un estrés enorme por la pandemia, también tiene que contar con más recursos para que los procesos judiciales avancen más rápido. Y en eso el instituto está abocado y particularmente el instituto quiere estar en contacto con las víctimas, porque sabemos que en los procesos judiciales lo que se determina es la verdad penal, quiénes son responsables individuales y también responsabilidades civiles. Por lo tanto, las víctimas están esperando mucho más allá de simplemente, y esto es fundamental, la responsabilidad penal, sino que también se sepa la verdad. Entonces hay que reforzar ahí. En materia de reparación, nosotros tenemos 3 grandes hechos que violación a los derechos humanos, tipos de violación a los derechos humanos. 1, traumas oculares. Nosotros tenemos 166 querellas. Hemos hablado con el ministro Enrique París, que ha manifestado su mejor disposición en avanzar en las políticas de reparación integral para víctimas de traumas oculares. Todo lo que se haga en esta materia es insuficiente por la magnitud del daño que produce a una persona cuando pierde el globo ocular. Y en cuarto lugar, garantías de no repetición, que es la reforma de Carabineros, que urge avanzar más rápido en ella. Sí, lo que pasa es que mientras lo escucho me pregunto por qué eso no se ha implementado ya, porque vamos a cumplir un año. Me imagino que una persona que tuvo un trauma ocular debe haber vivido durante todo este año las consecuencias de aquello, a lo mejor con intervenciones, con distintos tratamientos, con rehabilitación. Ese apoyo por parte del Estado no ha existido. ¿Por qué usted plantea que se requiere reparación en esta materia? Me dice que cuenta, por ejemplo, con la buena voluntad del ministro de Salud, pero ha pasado un año. Casi. Sí, hemos conversado con el ministro de Salud la semana pasada. Mira, yo te diría que lo que pasa es lo siguiente. La unidad de traumatismo ocular del Hospital Salvador ha hecho un gran trabajo, pero a raíz, primero, de la pandemia, por ejemplo, de 22 casos que nosotros estudiamos, de 30, 18 dejaron de recibir esa atención especializada.
La mayoría, la totalidad en realidad de los que nosotros entrevistamos no siente que haya un programa de reparación integral, que no solamente obviamente médico, sino que es psicológico, de reinserción social, económicas e indemnizaciones. Ahí nosotros tenemos que avanzar mucho más. Esto lo hablamos con el presidente, nos señaló, este es un Estado sobreexigido ya por la pandemia y antes de la pandemia, y nosotros le hemos señalado que acá hay una prioridad nacional. ¿Se comprometió a algo concreto el presidente respecto de estas demandas? Esto es muy importante. El día jueves nos vamos a reunir con el Comité Interministerial de Derechos Humanos, donde se va a dar cuenta en qué se ha avanzado y en qué no se ha avanzado en materia de la aplicación de las 15 recomendaciones que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y ahí justamente hay muchas recomendaciones en materia de reparación, reforma de carabineros, avance en justicia. Sergio, recién usted decía que uno de los puntos o ámbitos de interés de ustedes es que se llegue a la verdad en los distintos hechos de violaciones de derechos humanos que tuvimos durante el estallido social, y ponía como ejemplo del no aporte a esclarecer la verdad el caso de Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay. ¿A qué se refiere ahí? ¿Al rol que ha jugado Carabineros, que no ha aclarado y que no ha entregado antecedentes e información relevante? Porque ha sido la Brigada de Derechos Humanos, precisamente de la PDI, la que ha avanzado y que ha logrado detenciones en ambos casos. ¿Se refiere a otro tipo de estamentos que no han aportado a la búsqueda de esa verdad? No, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y la Fiscalía hicieron una magnífica labor. Lo que nosotros nos referimos es a las investigaciones sumarias de Carabineros de Chile. ¿No han sido diligentes esos sumarios? Mira, las cifras ya hablan por sí solas. El 6 de diciembre se instruyeron las primeras 400 investigaciones sumarias. Los videos en el caso de Gustavo Gatica, en el caso de Fabiola Campillay, ya hacían meses que estaban a mano. Por lo tanto, yo te diría que es evidente que ahí no se avanzó con la premura, con la eficacia necesaria. Y esto es indispensable para la verdad, que es una parte importante de la reparación a las víctimas, para la sociedad, pero nosotros también insistimos para Carabineros de Chile. La inmensa mayoría de Carabineros de Chile no cumple funciones de orden público. Y sin embargo, por estos casos, Carabineros de Chile sufre mucho la falta de confianza en la institución. Y la forma de reparar esa falta de confianza es justamente a través de los sumarios, es decir, en forma proactiva el propio Carabineros de Chile da a conocer la verdad. Ya, pero eso no ha pasado hasta ahora, dice usted. ¿Usted cree que eso ha sido una negligencia, una falta de voluntad, que Carabineros no quiere dar a conocer la verdad? ¿Cómo lo interpreta? Mira, yo no quiero calificar. Hay problemas también con respecto a las facultades que tiene una persona que está haciendo las investigaciones sumarias, pero la cuestión es la siguiente: más que calificar, te diría lo que ha ocurrido en el pasado. Nosotros lo que reclamamos como instituto es que se avance mucho más rápido. Hoy día estamos hablando de 1.140 investigaciones de todo tipo, de distintos rangos que se están haciendo en Carabineros, por denuncias que Carabineros recibió. Nosotros tenemos 2.300 querellas criminales y yo te diría de las 2.300 aproximadamente son 2.100 son en contra de Carabineros. Usted me hablaba, Sergio, de la posibilidad de que hechos como estos no se repitan y me dice que hay ahí una preocupación especial porque se va a cumplir un año y claro, saliendo de la pandemia probablemente podríamos volver a tener manifestaciones, no lo sabemos, pero ¿qué es lo que le preocupa y cuánto se han actualizado, por ejemplo, los protocolos? ¿Cuánto se ha instruido a Carabineros para no incurrir en este tipo de hechos que, no sé, pudieron costarle la vista a una persona, que pudieron dejar accidentada a una persona con este atropello además a los derechos humanos? ¿Cuánto se ha hecho en este año? Mira, en materia de protocolos se está avanzando en la reforma, el instituto da su opinión, pero atención, no es que nosotros los aprobemos, pero dan la opinión y en eso se está avanzando. Usted me dice la reforma Carabineros. Reforma de protocolos en la aplicación del abuso de la fuerza, que fue lo crítico. Ya. Nosotros teníamos protocolos, ¿ya?,
pero esos protocolos en muchísimos casos no fueron aplicados. Entonces, en segundo lugar, la capacitación que se haga a Carabineros es clave. Yo te diría que esas son dos cuestiones fundamentales para efectos de que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en octubre del año pasado. Pero también hay un problema de autonomía de Carabineros. Lo que ocurrió con el nombramiento, el intento de nombrar con el nombre de un ex miembro de la Junta Militar de Gobierno en la academia, da cuenta de que ahí hay un problema más estructural de instituciones y de cultura donde también hay que actuar y entre más rápido se haga mejor. Ahí yo te diría que en materia de Carabineros, entonces protocolos, pero sobre todo capacitación y segundo, avanzar en reformas más estructurales que dice relación con lo que el informe del Instituto por unanimidad de sus integrantes denunció, cuál es que hemos tenido durante toda la democracia niveles de autonomía de Carabineros de Chile que no son aceptables. Ya, ¿y usted a qué se refiere que Carabineros se manda un poco solo? Así, hemos tenido casos como la operación Huracán, por ejemplo, que demuestra niveles de autonomía enormes. Así, el señor Stange le dijo que no al presidente de la República cuando le pidió su salida. Así, eso no ocurre en ninguna democracia del mundo, en ninguna. Nosotros creemos que obviamente Carabineros tiene una autonomía pero operativa. eso, perdón, Sergio, eso hoy día debe ser tácito, me imagino, porque la inamovilidad es algo que se subsanó en la Constitución cuando se reformó en el gobierno de Ricardo Lagos. Hoy día sí se les puede pedir la renuncia, pero usted me imagino que se refiere a que tácitamente puede haber cierta independencia del poder civil. Así yo te digo, hay una serie de instrucciones que fueron dadas. La pregunta es la siguiente. Todo Chile fue testigo cómo a partir del 23 de octubre, por lo menos el 23 hubo públicos llamados de parte de los ministros de Interior y en realidad antes, y de Seguridad Pública, diciendo 1, 2, 3, 4, por ejemplo, en materia de aplicación del protocolo. Y los problemas siguieron. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces nosotros, para nosotros es evidente que tenemos este problema de grados de autonomía que son inaceptables. Insisto, no estamos hablando de la autonomía operativa, pero sí de la autonomía política en las grandes decisiones. Y Sergio, usted conversó estos temas con el presidente, usted me decía que también el presidente le ponía la pandemia y todo lo sobreexigido que han estado sobre la mesa para el análisis de cuánto ha avanzado esto no. ¿Le da algún otro tipo de excusa, alguna otra respuesta o se compromete a avanzar con convicción en todas estas mejoras? Bueno, en la reunión estuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos y a él es el que le corresponde... Ministro Larraín. El ministro Larraín, a él le corresponde dar la versión de la conversación. Yo no soy vocero del presidente, pero lo quiero señalar que analizamos y coincidió en el problema que tenemos en el sistema penal chileno, que requiere más recursos. En segundo lugar, en los efectos de la pandemia, pero también reconoció, y esto es lo esencial, que acá estamos frente a una tarea nacional, que involucra nada menos que la legitimidad del Estado de Derecho y la visión que sobre todo los jóvenes van a tener de nuestra democracia. Entonces, Sergio, en eso coincidimos plenamente. Sí, me imagino que logró hablar con las autoridades y usted también ha hecho emplazamientos públicos sobre la forma en que se ha enfrentado el paro de los camioneros. Usted ha hecho una crítica. Ha dicho que pide que se fije un criterio respecto de cómo se va a actuar frente a las manifestaciones sociales. ¿A usted le parece que ha sido disímil la manera en que el gobierno ha enfrentado este paro de camioneros respecto, por ejemplo, de la forma en que se enfrentó, bueno, las distintas manifestaciones que sucedieron al estallido social o que fueron parte del estallido social? Mira, el instituto dice lo que ha visto y oído. Yo personalmente estuve el fin de semana en Temuco y pude apreciar que hay manifestaciones de personas que están a favor de los huelguistas que al poner un pie en la calzada inmediatamente actúa la fuerza pública. Y por otro lado hemos visto cómo se hacen manifestaciones, no solamente hoy día en el caso de camioneros, sino que han habido varios otros casos más que se aplica a otro criterio. Quiero ir más lejos. La Fiscalía, el señor fiscal ya anunció medidas de orden judicial
para atacar los problemas que está produciendo evidentemente el Cuerpo de Carabineros. Nuestra pregunta como instituto es: ¿las querellas criminales, las leyes de seguridad interiores del Estado son la vía? Ya la Fiscalía presentó. Nosotros quisiéramos que se pusiera aún más el énfasis en el diálogo. Y en esto también quiero aclarar una cosa: el instituto no evalúa la justicia o no de la protesta. Si hay el día de mañana manifestaciones por el apruebo, por el rechazo, el instituto lo que tiene que hacer, y así se lo hemos hecho ver al señor Villagrán, dos cosas: observar, en primer lugar, que el derecho de reunión, que es un derecho humano, ¿ya?, se ejerza en manera pacífica, y en segundo lugar, cuál es el actuar de Carabineros, si se respetan o no los protocolos. Esa es nuestra tarea central, y nuestro llamado en toda la situación que se está viendo en Arauco y en la Araucanía es de diálogo. Acá se está produciendo la siguiente paradoja: que la gente que está reclamando apliquen más querellas criminales, más acciones penales para alcanzar justicia, hoy día se están encontrando con que esas querellas se les pueden, incluso leyes de seguridad interior del Estado, se les podrían aplicar. Para nosotros como instituto es obvio que el orden público del Estado de Derecho debe ser respetado, pero también es obvio que los hechos hablan por sí solos. Sí, lo que pasa, Sergio, que quedarse simplemente en sí. Este tema es tan complejo porque al mismo tiempo que uno lo escucha a usted y le puede encontrar toda la razón, también escucha muchas veces a las personas que han sufrido la inseguridad en la Araucanía que te dicen, bueno, es que no hay otra manera. Lo escuchamos también durante el estallido social. Mucha gente decía, esta no es la forma, no se puede optar por vías de violencia, no puede haber el que baila pasa. Y muchos decían, es que no hay otra forma. En este caso también hay otros que dicen, no hay otra forma, esta es la manera para que nos escuchen. Y particularmente dicen, bueno, ¿por qué nos van a acusar a nosotros de estar generando un chantaje y una presión si hace poquito nomás se cedió a lo que ellos ven como un chantaje, por ejemplo, en el caso de Celestino Córdoba, con una huelga de hambre de una persona que está condenada por un delito gravísimo como la muerte terrible que tuvo el matrimonio Luxinger-Macay? ¿Cómo se da el equilibrio en ese caso? Porque ahí ambas partes podrían tener cierta razón y en ambas partes se acusa una especie de chantaje. Así, todas las partes que reclaman que se respeten los derechos humanos dentro del Estado de Derecho, que el orden público sea para garantizar los derechos humanos y que los derechos humanos no se disocian del orden público, tienen la razón. En segundo lugar, yo te diría, tú mencionas el caso de Celestino Córdoba. Esa es una persona que sigue cumpliendo una condena. Y eso es muy importante. Y nos está pidiendo privilegios. Eso no se acordó. Por una parte. Por la otra parte, es evidente que los camioneros tienen el derecho humano, ¿ya?, no solamente a no ser atacados, sino que el Estado de Derecho chileno cumpla con su misión de protegerlos, de investigar, de perseguir a quienes los agreden. El instituto estuvo con Montserrat, personalmente lo hice. La niñita de 9 años baleada. Y ya, para que quede claro que los derechos humanos son de todos y que el instituto, más allá que no tiene facultades para presentar querellas en contra particulares que agreden a otros particulares o particulares que agreden a las fuerzas policiales, el instituto obviamente tiene las facultades de observar, de estar ahí. Ahora, el camino es obviamente aplicar la ley, pero lo central es el diálogo y el acuerdo político. Bueno, ha dicho el gobierno que está dialogando, pero hasta ahora el diálogo no ha rendido sus frutos. Los camioneros han rechazado las propuestas que ha hecho el gobierno. Ahora, yo le insistía o comparaba en un punto o tomaba el argumento de aquella parte que dice, bueno, porque hoy día se cuestiona la forma del paro de los camioneros y se dice que es un chantaje si hace poco tuvimos una medida de presión como una huelga de hambre en el caso de Celestino Córdoba. Y le pregunto por esa misma contradicción que tienen algunos sectores que antes, por ejemplo, criticaban el que baila pasa y hoy día lo ven en este caso y dicen que está bien o que sí es la forma y viceversa.
gente que antes apoyaba el que baila pasa, hoy día dicen cómo los camioneros hacen el que baila pasa. Entonces, no hay aquí como un doble estándar. ¿Cuál debería ser el criterio? Yo no sé si usted logró aunar ese criterio con el presidente Piñera, que me parece bien importante, porque son como mínimos comunes de la civilidad, de cómo nos comportamos al final. Mira, con el presidente Sebastián Piñera hablamos en general de la Araucanía. En este momento se está convocando un parlamento de las autoridades tradicionales, Loncos y Machi. Nosotros como instituto estamos de observadores en ese proceso y esa para nosotros es la línea de trabajo. En segundo lugar, ¿aló? En segundo lugar, sí, evidentemente, Carla, hay problemas de aplicar un mismo criterio en la sociedad chilena. Yo coincido contigo. Es decir, bueno, el derecho de reunión tiene que ser pacífico y obviamente el derecho de reunión y de expresión va dentro de un contexto de otros derechos, como libre circulación, por ejemplo, ¿ya? Derecho al trabajo. Ahora, ¿cómo se produce esa conciliación? Eso es un debate de la sociedad chilena que no tenemos resuelto y en esta contradicción que tú señalas es evidente. Para eso se requiere una ley. No podemos estar dependiendo de un decreto dictado antes del año 83, 89, bajo dictadura. Eso hay que cambiarlo. Requerimos una ley, una ley que fije criterios. Ahora bien, no es lo mismo interrumpir cosas que ocurrían con un camión, por ejemplo, para hacer un acto artístico en Plaza Baquedano, e interrumpir con muchísimos camiones comprometiendo el abastecimiento, por ejemplo, de bencina al país. No es lo mismo. Pero lo que sí se requiere es que hayan criterios fijados por el legislador democráticamente. Y entre menos discrecionalidad tenga la autoridad política en estas materias, mejor. Porque si no, es evidente que dependiendo del gobierno y dependiendo del Ministerio del Interior, va a decir, bueno, en este caso aplico la ley de seguridad interior del Estado y en este otro no. Claro. No digo que no se requiera medidas fuertes de parte de la fuerza policial en algunos casos, fuertes y evidentemente justas, ¿ya? Pero acá evidentemente hay criterios que hay que volver a discutir. Antes del estallido social de octubre del 2019 había cosas que en materia de orden público nosotros considerábamos los chilenos y chilenas inaceptables, pero es evidente que se produjo un cambio cultural entre los jóvenes particularmente. Entonces eso tiene que ser un debate nacional, está establecido en nuestro informe anual y de Derechos Humanos 2019, y lo que nosotros queremos que haya un debate nacional donde estas contradicciones sean abordadas y que esto se establezca en una ley sobre el derecho de reunión. Por Bien, Dios que nos falta, no está en la Araucanía. Absolutamente, un tema tremendamente relevante. Sergio Mico, muchísimas gracias por esta conversación. Vamos a ver cuánto más se avanza en esta verdad, en esta reparación, en la justicia y, por supuesto, ojalá que nunca más tengamos que ver algo como lo que vimos para el estallido con tantos casos, tantas denuncias y también sería bueno que se fije ese criterio. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Que le vaya muy bien. Nos vemos.